Estimados amigos, muy buenas tardes. Soy Alfredo Villegas Oromí. Agradezco la invitación que me ha hecho la Feria Internacional del Libro de Chiapas, organizada por la Universidad Metropolitana de Chiapas justamente, y a José Luis Gómez, quien se contactó conmigo y me invitó a realizar una especie de charla, conversación y la presentación de mi libro Sin ella nada. Así que, bueno, quería comenzar comentando un poco cómo fueron mis inicios en la literatura, en la poesía básicamente, que por ahí para el público puede servirles incluso a los padres con sus hijos o a los chicos para entusiasmarlos a entrar en este increíble y mágico mundo que es la literatura. Básicamente, la lectura es fundamental para luego escribir. Uno puede escribir un sentimiento sin necesidad de leer nada, una cosa, pero digamos, digamos, algo que pasa, y está bueno, si alguien tiene un problema, una angustia o una felicidad, escribirla como quien escribe una carta a un amigo, porque uno saca de adentro un montón de cosas que a veces incluso sirven hasta para curar. Pero aquel que quiera seguir una carrera en la literatura, que no solamente le guste escribir para contar un episodio o un amor perdido, sino que quiere realmente entrar ya sea en narrativa, en poesía, en lo que sea, en ensayo, un camino en la literatura, ya la cuestión es diferente. Es decir, ahí hay que leer y leer mucho. La lectura es básicamente el alimento del escritor. Y eso yo no tenía de chico, estoy hablando 10 años, ni idea de que iba a entrar en este mundo. Sí estaba seguro, convencido que iba a estudiar agronomía, ingeniero agrónomo, para trabajar en el campo, cosa que es mi pasión y sigue siendo mi pasión. Este, pero nada quita que uno sea ingeniero agrónomo y poeta, o novelista, o médico y novelista. Hay un montón de profesiones. O sea, no, mucha gente dice, pero ¿por qué sos ingeniero agrónomo y escribís poesía? Dios, ¿qué tiene que ver? El campo, la naturaleza, el monte, son fuente de inspiración. Como para alguien que está en la ciudad, la ciudad puede ser fuente de inspiración. Por lo tanto, no veo ninguna contradicción entre seguir una carrera. Yo había entrado en una disyuntiva al respecto, pero lo voy a comentar luego. ¿Cómo empecé? Y bueno, básicamente fue un inicio inconsciente tal vez. Yo era muy chico, mis abuelos vivían en el campo, de ahí mi pasión por el campo. Y mi abuela iba a Buenos Aires una vez por mes, mis abuelos, para hacer trámites en los bancos, en lo que sea. Y mi abuela me traía un libro de la colección Robin Hood, no sé si en México estará, unos libros amarillos, preciosos. Y eran El Caballero del Rey Arturo, La Capitana del Yucatán, Los Tigres de la Malasia, La Isla del Tesoro, o sea, los clásicos que leíamos los niños jóvenes en esa época. Yo tenía unos 10 años más o menos cuando empecé a leer esos libros y me los devoraba, me los devoraba. Y mi abuela venía una vez por mes y al mes siguiente cuando iba a Buenos Aires me preguntaba por el libro, si lo había leído, cuál era el personaje principal, cuál era la acción, qué pasaba en el libro. O sea, me hacía preguntas en dónde estaba ambientado. Me hacía preguntas muy curiosas que yo contestaba. Y lo que en realidad mi abuela quería saber y provocar algo que se ha perdido en la actualidad, que es la comprensión lectora. O sea, uno puede leer y aprender de memoria para dar un examen en la facultad y no entendió nada de lo que leyó. Y lo aprendió de memoria. Pero uno puede leer comprendiendo lo que está leyendo y eso es lo que nos enriquece. Entonces, hoy que muchos chicos, por lo menos en el Río de la Plata, son un desastre leyendo, chicos, me refiero a adolescentes de 17 años que están terminando su ciclo escolar para entrar a la universidad, algunos de ellos, y realmente da pena ver cómo leen y a mí me ha pasado como profesor universitario darme cuenta que no entendían nada y pedirle a uno, a ver, léete una hoja y decime los 4 puntos principales que dice esa hoja. Léelo despacio, ahora sélo, y lo hacían. Y realmente era impresionante la falta de... Por ahí ponían cosas que no tenían ninguna importancia, pero la falta de comprensión, o sea que es un problema. Mi abuela fue una anticipada, estoy hablando de que yo tendría 10 años en el año 1965, 64 aproximadamente,
y ella ya estaba, digamos, con esa preocupación. Ese mundo mágico de la literatura, viajar por Indonesia con los tigres de Malasia, o ser uno de los caballeros del rey Arturo, y todos esos paisajes, fueron los que me enamoraron de la literatura. Pero así todo no había pensado nunca en escribir. Y la poesía vino justamente por esos hechos fortuitos. O sea, eso que yo decía al principio, uno por ahí tiene algún problema y incluso hasta recomiendan que si tiene uno un problema lo escriba, porque escribiéndolo lo expresa y lo va a entender mejor. O sea, que uno puede escribir por cualquier motivo. Y fue lo que me pasó. Yo tenía unos 15 años, 14 años, y tenía esos primeros amorcitos de aquella edad. Este, una niña que era compañera del colegio de mi hermana menor, la que me sigue a mí. Y un buen día, por X motivos, ella me dijo, mira, no te puedo ver nunca más, mamá no nos deja, no me deja, somos muy chicos, así que muchas gracias, Alfredo, sos un buen tipo, pero basta, se acabó. Yo me sentí tan mal, pero tan mal. Claro, era mi primer dolor. Yo tenía mis 4 abuelos vivos, tenía 2 bisabuelas vivas, mis hermanos. O sea, no conocía lo que era la muerte en la familia. Pertenecía a una familia de clase media, una clase media, este, y entonces tampoco tenía problemas económicos. Papá trabajaba muchísimo, pero digamos, nunca faltó nada en casa. Nunca faltó nada. Y tal vez fue un privilegio, y reconozco que fue un privilegio. Entonces, esa cosa que a nuestra edad, diríamos, es una tontería, en ese momento, al no haber sufrido ningún dolor grande, ni siquiera un aplazo en el colegio, fue para mí terrible. Entonces, en un momento, no sé exactamente en dónde, yo siempre me imagino que fue en un bar que había en la esquina del colegio, que fuimos a tomar con unos amigos y no tomábamos ni cerveza ni nada. Ahí se tomaba licuado de banana con leche o una gaseosa, una Coca-Cola, lo que sea. Y agarré una servilleta y me puse a escribir. Y escribí un solo verso del peor poema de mi vida. Es más, no lo considero un poema. Es espantoso y lamentablemente es el único que me acuerdo de memoria y no lo voy a decir. Horrible era. Y, pero ese primer poema horrible generó en mí algo muy especial. Justamente yo no había leído mucha poesía, salvo la que se leía en el colegio, Becker, Machado, etcétera. Y sentí que eso que había hecho me estaba liberando de ese dolor. Y entonces un día me senté en casa tranquilo y empecé a imaginar cosas, empecé a escribir. Y no escribía todo sobre el amor y el desamor, escribía al bosque, al monte, incluso en mi primer libro hay un poema que habla de la muerte. Ya tan temprano, sin haber sufrido una muerte en la familia, la muerte me llamaba la atención. Entonces escribí un poema sobre la muerte. Y así fui leyendo. Tuve un sacerdote, yo iba en colegio de curas agustinos en Buenos Aires, y el profesor de literatura era un sacerdote, un tipo fantástico, tendría 40 años más o menos, un tipo fantástico, lo que sabía, además cómo lo comunicaba, la pasión que ponía en la literatura. O sea, nos hizo leer el Quijote, por ejemplo, de punta a punta y nadie protestó. Y después tuvimos que dar una clase especial justamente contando qué habíamos entendido del Quijote. O sea, un tipo muy avanzado. Y un día yo estaba escribiendo un poema en clase y o sea, en el aula los asientos del fondo no pegaban contra la pared. Había un espacio entre el asiento del fondo y la pared. Yo me sentaba al final y el cura agarra y empieza a dar vueltas y pasa por atrás mío y como me ve escribiendo, para y mira. Y me dice, ¿qué hace Villegas? Y yo me dio la vergüenza bárbara y quise taparlo. Me dice, no, muéstrame qué hace. Yo no estoy escribiendo, padre. Y leyó, y dice, bueno, lo espero en mi escritorio, en mi despacho, cuando termine la jornada de la mañana. Y yo dije, ¡zas! Me van a pegar un baile por haber estado distraído, no estar atendiendo lo que él decía. Entonces se sentó muy amablemente de un lado del escritorio, yo me senté del otro lado del escritorio, y me pregunta, ¿por qué escribe? Y digo, porque me gusta, me hace bien. O sea,
no tengo ninguna pretensión de ser poeta, pero realmente la poesía y me sale más que la narrativa. En la primaria teníamos, hoy no existe, lamentablemente, hoy todo lo que es arte se está desapareciendo de la formación docente, de la formación de los niños y los alumnos, filosofía, dibujo, pintura, literatura. Salvo literatura, las otras las sacaron a todas. O sea, hoy el objetivo educativo parece ser convertir a tecnócratas. La ciencia y la tecnología pasa a ser lo importante y lo humanista se queda totalmente de lado, cosa que es un peligro eso, ¿no? Porque justamente lo que necesitamos son técnicos y médicos y arquitectos y abogados, pero humanistas, no gente que le importe solamente la técnica. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces él agarra, lee, lo que no hace ningún juicio, el juicio hubiera sido esto es espantoso, pero yo hasta ese momento un poco influenciado por lo que leía de Becker, sobre todo Machado, que me gustaba muchísimo, y en esa época salió justo un disco el disco de Antonio Machado, o sea, de Serrat, que cantaba los poemas de Antonio Machado, y me enloqueció, me gustó muchísimo. Entonces agarra, y entonces yo escribía todo con rima, con métrica, y además una rima espantosa, terminaba todo con había, tenía, huía, jugaba, caminaba, o sea, era una rima muy fácil, muy tonta. Pero bueno, fueron los principios, y casi siempre en endecasílabo. No sé por qué razón el endecasílabo lo tengo en la cabeza. Como hay gente que tiene las décimas, las octavas, las coplas en la cabeza, yo tenía el ritmo del endecasílabo. Me parece, para mí es espectacular, ¿no? Y bueno, entonces agarra y me dice, bueno, está bien, me parece muy bien, pero creo que tendrías que leer otras cosas. Me dice, preguntó qué leía, le dije, leía Becker, leía Machado. Entonces hace así, como voy a hacer yo ahora, hacia atrás, y de su biblioteca saca 3 libros. Un libro de Pedro Salinas, un poeta español de la generación del 27, que se llama La voz a ti debida. O sea, la voz que se debe por ti, ¿no? Que no tenía métrica, no tenía versos cortitos, versos largos. Espero que lo conozcan y si no lean ese libro que es espectacular. Es un libro, tiene unas imágenes increíbles, un poeta surrealista. O sea que era romper con todo lo que yo venía leyendo. Saca un libro de Vicente Alexandre, también, otro poeta de la generación del 27, y de Miguel Hernández. O sea, de los 3 poetas, Miguel Hernández y Pedro Salinas fueron los que me volaron la cabeza, y Vicente Alexandre me enseñó a escribir poesía. Los devoré, y bueno, y así, con la guía de este sacerdote, empecé a cambiar mi manera de escribir. Fue el primer cambio de manera de escribir. O sea, dejé lo que era el verso con rima y con métrica y empecé a hacer verso libre. Lo que no quita que cada tanto por ahí se me daba a la loca y escribía un soneto, por ejemplo. O escribía, lógicamente soneto. Soneto me parece un poema perfecto. Si está bien hecho, es un poema perfecto. Pero cada tanto, incluso ahora, cada tanto escribí un soneto porque me gusta. Pero básicamente ese fue el primer cambio y ahí me metí en la poesía libre. Y bueno, poco a poco, yo ya a los 18 años había terminado el colegio, estaba haciendo un taller con el poeta Sigfrido Radaeli, un gran poeta argentino, y éramos cuatro muchachos en ese taller. Y bueno, eso me ayudó muchísimo y a los 16, no, bueno, a los 16 años, 17 años escribimos con estos 4 amigos un primer libro que se llama Sombras del Silencio, cada uno escribe una parte. Y bueno, de ese libro no rescato nada, alguna imagen, pero un libro muy básico en mi poesía. Pero era empezar a caminar. Es como cuando uno le gusta jugar al fútbol, primero le pega la pelota y va aprendiendo hasta que, bueno, puede llegar a ser Messi, como puede llegar a ser un buen jugador promedio. La habilidad está. Y hay algunas cosas importantes que es lo que quiero decir con esto. El arte es un don, como es un don tener la facilidad de jugar al fútbol, al básquet o hacer filosofía o ser un buen médico. Es algo que cada uno de nosotros trae adentro, eh, pero, digamos, ese don hay que cultivarlo. O sea,
Si uno no cultiva ese don, se entrena para el fútbol, se entrena para el básquet, estudia para ser filósofo, estudia para ser ingeniero agrónomo y lee y empieza a leer metódicamente, si puede ir a un taller mejor, para poder ser poeta. Y yo, lo que dije al principio, de que uno escribe para librarse de cosas, en mi caso yo quería ser poeta. O sea, yo quería ser poeta. No sé si un gran poeta, no sé si ganar un premio, no, no lo soñaba, menos un premio grande, pero quería escribir poesía y escribirla bien. Entonces, lo que hice fue, eh, digamos, ya tomarme en serio el tema. Tomarme en serio el tema y siguiendo los consejos del padre Sabino Sebastián Pacho, que así se llamaba o se llama, hace años que no lo veo, eh, probablemente no esté con nosotros ya. Lo que hacía era ver las palabras que me llamaban mucho la atención de los poemas que leía, no repetir palabras, no agregar adjetivos fáciles, no decir, por ejemplo, el astro rey o, o cosas muy obvias, que son prácticamente, o la blanca luna, o sea, cosas por el estilo que son realmente lugares comunes. Hay un montón de lugares comunes que uno por ahí tiene la facilidad de colocar en un poema. Y así, después, a los 20 años, ya publiqué mi primer libro en serio, que se llama Tu sangre bajo el sol. Lo publicó una editorial, la editorial Botella al Mar, que fundó en Argentina el poeta español Arturo Cuadrado con el pintor argentino Luis Seoane. Arturo era el menor de la generación del 27 y había huido de España porque tenía una condena a muerte por parte de Franco. Otro era el tipo que me enseñó, que cuando yo los poemas nos sentamos, corregimos, o sea, y acá está el segundo otro secreto de la literatura en general y la poesía en particular. Yo le llamo la tijera de podar. O sea, uno escribe, 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 yo no me pongo a corregir mientras escribo, y recomiendo no hacerlo, porque por ahí perdés el hilo de lo que querés decir, entonces uno escribe, escribe y te va a escribirlo. Y uno no escribió un poema, uno escribió un proyecto de poema. Entonces, sobre ese proyecto de poema hay que leerlo, hay que ver las palabras que por ahí uno repitió, o las cosas que podrían haber sido mejor, y las corrige, las tacha, y algunas las tacha. Yo he tachado versos enteros, estrofas enteras, que digo, no, esto es horrible, y un poema, qué sé yo, de 30 versos quedó de 15 o de 18, no importa el tamaño. No un poema es bueno porque sea largo, ahí tenemos igual del Mío Sí, del Martín Fierro, no, son genialidades, ¿no? Pero yo creo que otra cosa que leí en esa época fue el prólogo de Octavio Paz, de la Lira, y me acordé muchísimo, o sea, lo tengo permanentemente, qué es la poesía. Y después de decir un montón de cosas de que es la poesía, que es una santa, que es una prostituta, que es, o sea, un montón de cosas de todo lo que es, o sea, es todo, dice, un soneto no es un poema, y eso me quedó marcado, un soneto no es un poema, un soneto es una estructura literaria. O sea, uno puede hacer una receta de cocina, o cómo arreglo el carburador del auto, cualquier cosa, pero como una indicación, como si fuera una receta, no con sentido de poema. Yo puedo hacer un poema sobre el carburador del auto y ser un poema. Pero si uno digo, le tengo que sacar los tornillos, entonces los pongo en tal lado, eso no es un poema. Entonces lo que dice que, y lo puedo hacer en decasílabo, con las rimas correctas, todo fantástico, y bueno, acá escribí un soneto, y eso no es un soneto. Es una estructura literaria, lo mismo que la décima, lo mismo que la copla, lo mismo que cualquier cosa que están ya estipuladas dentro de la literatura. Si eso, dice Octavio Paz, no está atravesado por la magia de la poesía, nunca llegará a ser un poema. Y eso me enseñó justamente que el poema no solamente necesita decir palabras lindas, sino que tiene que tener un contenido. Un contenido importante. No digo un mensaje, no digo una recomendación, nada, digo contenido. Algo que lea y le deje algo al lector. Eh, y otra cosa que aprendí en ese momento es que poesía y poema no es lo mismo. Yo no escribo una poesía, yo escribo un poema. ¿Qué es la poesía? Un atardecer, la puesta del sol sobre el mar, las estrellas en una noche espectacular, sin luna, un monte, un lago, una pradera con animales, una mujer bonita, ¿no? O una mujer, aunque no sea bonita, una mujer inteligente. Eso es poesía. El poema
es la poesía escrita. O sea, esa poesía puede ser fuente como para que yo tome cosas y haga justamente un poema. Por lo tanto, mucha gente dice, escribí una poesía, o sea, yo puedo tener un libro, sí, de poesías, pero en realidad es un libro de poemas. Entonces, eso quiero, por lo menos es un aporte que puedo hacer. Entonces, eh, ya, como decía, a los 22 años, que a los 20 años he escrito Tu sangre bajo el sol, y después escribí un libro más, y me pasé 20 años sin escribir. Me recibí de ingeniero agrónomo, me fui al campo, me casé, tuve mis hijos, 6 hijos, me dediqué al campo totalmente, y con este grupo de amigos del taller éramos muy exitosos, o sea, escribíamos bien, y no lo digo yo. Nos llamaban de galerías de arte en una exposición de cuadros, nos decían escriban un poema sobre, 2 poemas sobre cuadros que elijan ustedes, que no sean los mismos, o sea, que no se repitan entre nosotros los dos el mismo cuadro, y el día del vernizaje, de la inauguración, vengan y cada uno frente al cuadro lee el poema que escribió. Eso se corrió, eso fue una galería que fue casi pionera. Se corrió la voz de eso y entonces nos llamaban de un montón de lados y éramos realmente bastante exitosos. Y uno por ahí inconscientemente genera una forma de escribir. O sea, yo diría un método, pero no solamente un método, sino una especie de, no sé, no digo una copia de lo anterior, pero hay algo que, como a la gente le gustaba como yo escribía y las cosas que decía, es como que me encarcelé en esa estructura. Cuando llego al campo, mi mujer queda embarazada y en el mes de diciembre del año 1978 escribo un poema a mi hijo por nacer. Un poema que me gusta, además sobre todo por el tema afectivo. Pero me di cuenta en ese poema que yo estaba repitiendo un patrón que era pensando en el lector y que le guste. Y me sentí tan mal, que me pasé, o sea, y seguí intentando y yo decía, de acá yo no salgo, no puedo salir. Y entonces me pasé 20 años sin escribir. Me dediqué al campo, me apasionaba a criar a mis hijos y todo. Y en el año diciembre justamente de 1998, 20 años después de una ruptura y un dolor muy grande que tuve, estaba sentado en un bar, no sé por qué uno siempre se sienta en un bar y escribe en servilletas, pero pasa. Pero yo recomiendo a los que escriban que vayan con una libretita y un lápiz adentro, una lapicera para poder escribir. Se puede escribir en cualquier lado, en un tren, en un colectivo, caminando por la calle. Te viene una idea, la pones y eso puede generar un poema. Y bueno, entonces estaba en un bar, agarro una servilleta de papel con una virome y empiezo a escribir. Y empiezo a escribir. Y fue como una catarata de distintos poemas que escribía mientras esperaba a una persona. Eh, y ahí me di cuenta de lo importante que era la poesía en mi vida. Y charlando con un amigo pintor le dije, vos sabés que me pasé 20 años exactos, de diciembre del 78 a diciembre del 98, sin escribir. Y me dijo, no, no es cierto lo que decís. Vos escribiste en tu interior, escribiste adentro, inconscientemente, y lo que estás volcando no es lo que pensás ahora. Con lo que sentís ahora, estás volcando un montón de años de poesía que fueron fermentando en tu corazón y en tu cabeza. Así que después de ahí vinieron un montón de libros, me vine a vivir al Uruguay, me hice ciudadano uruguayo y participé en un montón de concursos, algunos concursos muy elementales al principio, y después cada vez me fui exigiendo más. Soy implacable, soy el juez más severo de mí mismo. Por eso cuando ahora estoy dando clases de talleres de creación literaria, y bueno, a veces soy exigente y me pueden odiar, pero lo advierto, lo advierto. Es como cuando educaba a un hijo. Si un hijo viene y patalea porque le compras un chocolate, y vos se lo comprás, le estás haciendo mal. Se calla, no llora, pero el tipo ahí aprende a que hace lo que él quiere. No es bueno. Y acá es lo mismo. Si yo a alguien le digo, qué lindo lo que hiciste, y es un desastre, le estoy haciendo mal. Porque esa persona va a pensar realmente que lo que hizo es lindo y no se va a exigir. Entonces creo que ese camino de exigencia
de ir incorporando, salí de la generación del 27 que me había absorbido la cabeza y empecé con Walt Whitman y seguí con Breton y entonces, y por ejemplo, Baudelaire no me gustaba. Y yo decía, pero ¿cómo no me gusta Baudelaire siendo lo que es Baudelaire? Hay algo que no falla en Baudelaire, falla en mí. Entonces me obligué a leer poetas que no eran mis favoritos, o sea, sino a leer poetas que no había leído nunca, Novalis, qué sé yo. Y, y ahí me di cuenta, en ese momento, que la poesía no hay, el poema, no hay que entenderlo. O sea, yo no tengo por qué entender el poema, sino que hay que escribir lo que uno siente, no pensando en un lector. Cuando aparezca ese lector le va a cargar su propia historia el poema. Lo peor que me pueden preguntar es ¿qué quisiste decir con este verso? Y yo la respuesta mía no. ¿Qué te dijo a vos? A mí no me dijo nada. Bueno, está bien, perfecto. No, y a mí me dijo, me recordó que cuando tal cosa, y por ello había pensado algo totalmente distinto a lo que me estaba contando el señor, y me pasa habitualmente, pues yo escribo mucho con imágenes, o sea, no es una poesía narrativa, y la van a ver cuando lea los poemas de Cine Llanada. Y me pareció fantástico, y ahí pensé, uno escribe un poema, y ese poema son tantos poemas como lectores tenga. Por ejemplo, voy a decir una palabra muy común, mamá. Yo digo mamá, digo madre. Y esa palabra en distintas personas puede producir un efecto totalmente diferente. Aquel que tuvo una madre amorosa, una madre que te cuidó, una madre que cuando te lastimabas venía y enseguida te curaba y te consolaba y que se oye cuánto y te hacía una rica comida. Esa palabra madre es algo maravilloso. Yo digo que siento la palabra madre, en mi caso siento la palabra abuela, y mi abuela, que era la que vivía en el campo, fue impresionante. El amor y como las cosas que aprendí de ella es increíble. Entonces, esas palabras tienen un valor importante, un valor afectivo bueno, uno siente bueno a esa palabra. Me voy al otro extremo. Uno tenía una madre odiosa, egoísta, que pensaba solo en ella, que te castigaba, que te retaba por cualquier cosa, que te ignoraba. Ella hacía su vida y vos quedabas de lado y no le importaba. La persona que tuvo una madre por el estilo, seguramente vos le decís madre y es como si le clavaras un puñal en la garganta, porque va a tener un concepto espantoso de la palabra madre. Entonces ahí, así con un montón de palabras, la palabra mar, río, lo que sea, cualquier palabra, cualquier sustantivo o cualquier verbo que uno ponga en un poema le va a generar al lector, eh, por ahí acierta con lo que vos pensás, pero generalmente no acierta. Y eso a veces es fantástico, a veces buenísimo. Entonces, el tema este de querer entender un poema. Y ahí me di cuenta que a Baudelaire no tenía que entenderlo, que a Breton no tenía que entenderlo, que no tenía por qué entender a los surrealistas. Era lo que ellos me estaban diciendo, lo que yo sentía que ellos estaban diciendo. Entonces ahí empecé a leer a Baudelaire de otra forma. Y ahí entendí la importancia que tuvo Baudelaire en la literatura contemporánea. Y la literatura va teniendo ciclos, momentos. Así que bueno, voy a leer justamente algunos poemas de Cine Llanada, espero que no me haya pasado en el tiempo, pero esta es la tapa del libro, Cine Llanada. El dibujo es una obra de arte de un pintor de arte Madrid que vive en España que se llama Diego Alexandre. Así que voy a leer un poema. Cine Llanada es un libro que está dedicado a Alejandra Pizarnik, perdón, Alejandra Pizarnik, que es una enorme poeta argentina, fue muy conflictiva, muy problemática y se suicidó a los 36 años. ¿Dónde la pregunta nunca hecha? ¿Dónde los signos escritos por el viento? ¿Dónde? Somos extraviados en un paisaje hostil. Y no es este mundo, es otro. Es la incertidumbre donde una palabra propia vive rompiéndose en el fuego. Tan cerca de saber quién soy, escribo palabras sobre un muro que nadie ve,
un paredón curtido por vestigios incoherentes, un desorden de señales entre letras vencidas, enigmas que no logro descifrar, aunque los mire, me miren, desde su contemplación ambigua. Ellos saben quién soy, tan cerca, pero no. Cuando no puedo nombrarte, de nada sirve, y el verbo es un acertijo que rompe las penumbras de los pájaros. Esta boca es una hendidura miserable, abierta por una llama negra que no abraza, no ilumina. Es un candil amargo, espesura que enmudece todos los intentos de decirte. Y no se acaban más las horas, el silencio, la perfecta agonía del poema. He partido la lengua a los abrazos, los hijos he partido. La solitaria gota despabila el eco del desierto. La lluvia se hizo polvo en las promesas. La herida inconclusa de tu muerte, una visión de Dios, la esperanza escrita. Esa piedra, me he partido en 1000 pedazos, como animal sin nombre. Y voy a leer 2 poemas más para no cansarlos. Lo que es este de acá. Sé que una vez me dijo alguien qué facilidad tienen los poemas para perderse en un libro, pero me dijo, por eso hay un índice. Así que voy a buscar el índice. Aquí está. No hay un jardín. Allá afuera no hay jardín. No. ¿Cómo digo aquello que no es sin una palabra que convoque? Ella es creación cuando pronuncio, es hueso, substancia, infinito. Sin ella, el jardín es un silencio, un acaso, un nunca sucedido, una emboscada. Bueno, se ve que este poema se ha resistido a aparecer, no tiene ganas de que lo lea. Bueno, voy a leer el último poema del libro, que encierra justamente ¿qué es sin ella nada? Sin ella nada es sin la palabra nada, sin la poesía nada, y sin Alejandra Pizarnik nada. Y a tu pesar he vuelto sin hacer caso a los anuncios. No es demasiado tarde. Desgarro mis manos para encender la voz contra una noche eterna. Sobrevivo del vértigo. No soy el que habla, sino quien oficia el rito de la hierba crecida en cada frase de una cuerda inaudita. Solo quien anota aquellas profecías inconclusas reunidas en un páramo sin nombre. Escucho una canción que no comprendo, una reiteración absurda, un golpe, un estupor, un sobresalto. ¿Acaso sea penitente del silencio de mis mártires, de tu silencio, de vos, huérfano brutal, sin tu palabra? Muchísimas gracias por haber asistido y compartido mi poesía. Les mando un abrazo grande desde el Uruguay.